Les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este martes de Conversando de la Palabra del Señor. Estamos acá desde la bella ciudad de Hermosillo, en el estado de Sonora. Una tarde muy linda, muy agradable que el Señor nos está regalando en este día. Y hoy pues tenemos la oportunidad de poder conversar nuevamente con ustedes acerca de la bendita palabra del Señor, que es un regalo inmerecido que Dios nos ha dado, pero por su gracia estamos hoy acá. Como siempre me acompaña mi esposa, a quien le doy la cordial bienvenida en este martes de Conversando de la Palabra del Señor. Amén, bendiciones, qué bendición el poder estar aquí. Hoy es martes 28 de abril, casi estamos finalizando el mes, ya como si nada, ¿verdad? Se va rápido el tiempo. El mes más bonito del año, ¿verdad? Pero viene otro mucho mejor. Así que le damos la cordial bienvenida. Porque es tu cumpleaños, ¿verdad? Ah, pues sí, porque pasó. Así que sea bienvenido a todo aquel que nos escucha y que nos va a escuchar. Esperamos que este programa sea de bendición y de edificación y que el único propósito es pues que seamos todos edificados, que seamos todos instruidos, pero sobre todo bendecidos por el Señor, ¿verdad? Así que sea usted parte de este programa que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Amén, gloria al Señor. Y como martes a martes el Señor nos bendice con su buena palabra, hoy vamos a hablar de un tema que le hemos titulado por nombre la culpa. Usted se da cuenta ahí, mira a esa persona pues en una situación de fracaso totalmente, ¿verdad? De decepción, como quien dice, ¿por qué hice eso, verdad? ¿Por qué tomé esa decisión? Hay que de culpa. ¿Verdad? Pues por supuesto, con un gran peso, pero un peso de sentimientos encima de él, ¿verdad? También pienso yo. Sí, de todo, destruido. De todo un poco, ¿verdad? Que un peso de inexplicable en ese momento, ¿verdad? Un peso donde están los sentimientos de tristeza, de decepción, de amargura un poquito, ¿verdad? De soledad, en fin. Esta persona quisiera tener una máquina del tiempo ahí para darle retroceder y no poder cometer el error que cometió. O los errores. Dicho, porque no solo es uno, son miles de errores. Que le hace cometer que le hace sentir de esa situación, ¿verdad? Pero desafortunadamente, y gracias a Dios, esa máquina del tiempo no existe, pero lo que sí existe es el poder de Dios, ¿verdad? Y lo que sí existe es el Espíritu Santo, que dice la Biblia en el libro de Joel, que Él restituirá el tiempo perdido, ¿verdad? Quiere decir de que una de las cosas que va a restituir Dios, ¿cómo va a restituir Dios el tiempo perdido? Es quitando la culpa, ¿verdad? Así lo va a hacer Dios, porque vivir una vida llena de culpa, y vivir una vida cristiana con las culpas del ayer, creo que es una... No es vida. Lo que hablábamos no es vida. El pasado, ¿verdad? No es vida, ¿verdad? No tenemos que estar viviendo el pasado, pues. Exactamente. Estándonos reprochando o recordando. Sí. ¿Por qué? Porque va a ser como un círculo vicioso de nunca terminar, de un hoyo donde nunca se va a poder salir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a estar así. ¿va? Y siempre vas a estar culpándote, señalándote, sintiéndote mal, fracasado, que nunca no lo hiciste bien las cosas, que por tu culpa es esto, sí. Y que por esto, y que por esto, y por eso es que estás así. Sí, y hay pueblo que se puede sentir culpable por culpas desde hace tiempo, ¿verdad? Tal vez errores garrafales que se pudieron haber cometido, pero que Dios en su misericordia hoy nos manda a nosotros con una palabra como para quitarte la culpa del hombro, ¿verdad? Como para quitarte esa carga hoy y que tú puedas correr livianamente, ¿verdad? De que, pues, como dice la palabra del Señor, que mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no? Así es. Y que debemos de entregar todas las cargas al Señor, pero lamentablemente, como seres humanos, pues nos cuesta entregar esas cargas. ¿verdad? Sí, hombre. Y nos gusta, ¿has visto unos mensajitos que salen en las figuritas donde está cargando las grandes, el peso, piedras y todo, y el Señor está diciendo, suéltalo, pero ahí está uno. Sí, hombre. Cargando la culpa. Sí, por eso es pero hoy ha llegado el día de que ya sea el último día de cargar esa culpa y ponerla a los pies de Cristo para que, como dijo Pablo, corramos con facilidad la carrera, ¿va? Despojándonos de ese peso. Ese peso también podría ser culpa, porque la culpa a la larga es un estorbo y lo que pasa es que lo peor que le puede pasar al ser humano es que se acostumbró a vivir con esa culpa. Lleva un modo viviendo. Le gusta vivir esa culpa porque le gusta llorar, le gusta sentirse mal, le gusta hasta generar lástima porque se dio cuenta su alma que esa culpa es un mecanismo
que le sirve para atraer la atención de los demás que nunca tuvo. Entonces, cuando él se siente o ella se siente culpable por algo y empieza a llorar, atrae la atención de los demás y su alma siente Se sacia. como, sí, se sacia porque lo están sobando, lo están acariciando, pero a la larga eso no es bueno porque no es un afecto sincero, sino que la gente te tiene lástima. Y entonces Dios no quiere que nosotros demos lástima, porque nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Así es. Así que vamos a empezar hoy a leer, por ejemplo, este concepto de culpa. Si me haces el favor de leerlo. Es un diccionario secular, ¿verdad? Sí, es un diccionario secular. Dice que la culpa en psicología es una emoción secundaria compleja y autoconsciente que surge al creer que se ha transgredido normas morales, éticas o personales, causando daño a otros o a uno mismo, como masoquismo, ¿va? Sí. Puede ser adaptativa, o sea, ayuda a reparar el daño o a aprender, o desadaptativa, excesiva, parálisis emocional y patológica. Ok, entonces vemos aquí que la culpa es cuando uno pues cometió un error, ¿verdad? Uno sabe que cometió un error. Pero según lo que tú acabas de leer, hay dos tipos de culpa, ¿verdad? La adaptativa, que es la que me dice a mí, bueno, cometí un error, ¿verdad? Voy a pedir perdón. Se puede remediar. Sí, voy a pedir perdón, ¿verdad? Tal vez no fui a tiempo a hacer lo que tenía que hacer y, no, voy a poner un ejemplo, no pagué el recibo de luz cuando lo tenía que pagar y entonces llegó el recargo, ¿verdad? Y entonces dice uno, Dios mío, me gasté el dinero, soy culpable de esa situación, pero eso me sirve a mí para ya no volverlo a hacer. Esa es la culpa adaptativa, cuando uno puede, cuando uno reflexiona para corregir. Pero la culpa desadaptativa, esa es excesiva, porque es aquellas personas que no se pueden perdonar, que no pueden superar el hecho de sentirse culpable. Y eso puede causar una parálisis en todas sus emociones, porque se sienten sin derecho a reír, se sienten sin derecho a ser feliz, ya no quieren saber nada, se sienten tan acusados que ya no les importa el mundo y sus habitantes. Y eso puede ser patológico, porque patológico quiere decir que ya produce una enfermedad, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos que entender que la culpa no es cualquier síntoma, no es cualquier situación. La culpa es algo que va más allá de lo que tú y yo creemos, ¿verdad? Por eso es necesario que nosotros quitemos esa emoción de culpa de nosotros y vayamos hacia adelante, ¿va? Sí, qué tremendo, va. Pero veamos a la luz de la palabra cómo podemos solucionar. Claro. Bueno, sí, solucionar, porque la palabra soluciona los problemas. Sí, ¿no? sí. Pues de verdad que esa es la solución de hoy, de encontrar una solución a la culpa. Solo quiero mencionar algo ahorita. La culpa tiene como consecuencia lo siguiente. Afecta a algo que se llama conciencia, ¿verdad? Y entonces nosotros, la conciencia es nuestro regulador de la conducta. Cuando nuestra conciencia se siente culpable y es una culpa desadaptativa, aquella que es excesiva, nos viene para abajo. Y eso le da lugar a la depresión, al desánimo, etcétera. Y entonces nosotros debemos de entender qué tan limpia podemos tener nuestra conciencia. Entonces, antes de hablar en sí de la conducta, queremos señalar este versículo que usted ve ahí en pantalla, en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 21. ¿Qué dice? Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Oh, mira qué lindo. Entonces, aquí desde entradita podemos decir lo siguiente, que el sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios se llama Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor, ¿cierto? Pero, y dice la Biblia que nosotros a esa casa podemos entrar directamente hacia la presencia de Dios con corazón sincero y con confianza en Él. ¿Por qué razón con confianza? Porque nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo nos limpia nuestra conciencia, o sea, nos la purifica, ¿verdad? Y entonces, al purificar nuestra conciencia, nuestro cuerpo, que fue el vehículo que utilizamos para cometer el pecado o el acto que nos hace ser culpables, fue lavado con agua pura, es decir, con la palabra de Dios. Entonces, dos cosas.
podemos decir de este versículo? Que la palabra de Dios, que es el agua, lava el cuerpo, pero la sangre de Cristo lava la conciencia, ¿verdad? Y entonces ahí nos quita la culpa. Entonces yo le tengo a usted una solución hoy preciosa. Hace más de 2000 años, nuestro Rey, nuestro Señor, murió por usted y por mí y por nosotros en la cruz del Calvario y derramó su sangre a favor de usted, a favor de mí, para quitarnos toda culpa. Pero eso va más allá, nos limpia nuestra conciencia para que nosotros ya no nos sintamos más acusados, ya no nos sintamos culpables, ya no nos sintamos agobiados, desesperados. Y es más, hoy usted va a recibir sanidad en su cuerpo porque al ser libre de la culpa, esa culpa que lo ha enfermado, que le causó un derrame, que le causó un problema en sus nervios, o qué sé yo, que tal vez gastritis, una úlcera, etcétera. O divorcio, o Sí, perdió algo, su Dios, familia se destruyó. Dios le va a dar sanidad, ¿verdad? Y con la sanidad, como tú dices, el divorcio y la destrucción, Dios le va a traer una restitución de todas las cosas, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿será que alguien que se siente tan culpable puede llegar a que su mente sea cauterizada? Sí, sí. Y Sí, ibas a decir algo más tal vez. no. Yo te estaba respondiendo sí sí, esa es la pregunta. Sí, puede llegar a ser cauterizada porque ahí vimos el concepto que una culpa desadaptativa, creo que dijiste tú, ¿verdad? Esa causa una parálisis emocional y al causar una parálisis emocional ya no tiene la persona, ya no tiene una reacción, ya no tiene ánimo, ya no le importa nada y entonces como ya no le va importando nada, va evolucionando al pecado. Va evolucionando al pecado. Degradando. Exactamente, va degradándose y evolucionando en el pecado a tal punto de que ya no le importa nada. O sea que si tú no te perdonas de la culpa, ¿puedes llegar a perder tu salvación? Uy, buena pregunta. Mira, la salvación definitivamente Dios no nos la quita, pero uno la puede devolver, ¿verdad? Porque si sigues de terco, de necio, como dice la palabra, ¿verdad? La necedad, te puede llegar a que tú pierdas, bueno, no que la pierdas, sino que yo creo que tú mismo la entregues por tu necedad en sentirte culpable, aunque te estén hablando y esto y el otro, pero tú estás encerrado en tu razonamiento, tu conciencia, por eso que lo dice ahí, vean, tu conciencia de culpabilidad. Sí, por eso es que la Biblia dice, mirad que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahora, la culpa ahora, como tú lo estás planteando, es una potestad del lado de las tinieblas bien fuerte. Definitivamente, que toma asedio aquí en la mente. Y entonces la bloquea a tal forma que no deja a la persona salir. Ver más allá también. Exactamente. Y entonces ahí es cuando entra la sangre preciosa, porque la sangre preciosa fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario y a través de esa sangre fuimos nosotros liberados y las potestades perdieron su poder, según lo dice Colosenses capítulo 2, versículo del 12 al 14. Entonces, sí, eso toma la mente y cuando la culpa, entre muchas cosas que toman la mente, la culpa es algo tremendo. Y con la culpa viene la acusación. Exacto. Porque cuando alguien es culpable y se declara culpable, la otra persona o las otras personas tienden a acusarlo. Entonces ya viene una serie de espíritus inmundos. Es un asedio tremendo. Por eso es que nosotros debemos de pedirle a Dios salir de esa situación. Pero mira qué tremendo, porque las potestades, como todo es espiritual y la palabra es clara en decir que nuestra lucha no es contra tu vecino, tu hermano, tu cónyuge, tus hijos, sino que son contra huestes y potestades que están en los ambientes, ¿verdad? Ajá. Entonces, qué tremenda esa potestad, porque puede llegar a que esa persona tome tanto el control de tu vida que hasta te puedes suicidar. Sí. Porque llega un espíritu, bueno, no solo un espíritu, hay miles de espíritus que llegan a tu vida y llega ese espíritu de muerte, de decir, no, aquí ya no hay nada para mí, mejor aquí se termina todo. Por ejemplo, una persona, un padre de familia, bueno, estamos hablando con ejemplos, ¿va? No crean que estamos hablando de la vida de nadie, pero un padre de familia que se dejó llevar por los vicios del alcoholismo y de la drogadicción. Y entonces venía y trataba mal a su esposa, trataba mal a sus hijos, no proveía y pasó mucho tiempo así.
De repente lastimaba a la esposa con golpes y a los hijos de forma verbal y también empezó a golpear a los hijos a tal punto de que perdió a su familia. Y entonces después de perder la familia, es que el diablo es astuto. Después de que el diablo te provoca y cae esa persona en la trampa del diablo, en la provocación del enemigo, destruye su hogar y después el diablo cambia de estrategia. Retira la motivación. Okay. Y entonces ahora viene la acusación. Sí, pues. Entonces viene él y el diablo se pone la máscara de acusador y empieza a decir qué mal esposo fuiste, cómo trataste a tu mujer, cómo le pegabas a tu hijo y todavía ibas a la iglesia, qué hipócrita, qué falso. Y entonces la culpa entra con una fuerza tremenda en el corazón y en la mente de esa persona que puede decir él, no sirvo para nada, lo perdí todo. Perdí a mi familia por completo, por las drogas, por el alcoholismo, yo no merezco vivir. Después, ahí viene el espíritu. Yo merezco morir, sí. Entonces la culpa viene y le abre puerta y dice, depresión, esquizofrenia, espíritu de muerte, vamos, vénganse, aquí tenemos comida para rato y empiezan a trabajar en esa mente hasta que esa mente hasta que logran su propósito en algunas ocasiones de que llevan a la gente a morir. Pero para eso existe la sangre de Cristo que fue rociada en nuestra conciencia, porque una vez libre nuestra conciencia con la sangre de Cristo, nosotros podemos avanzar hacia la madurez y ser libre de la culpa, porque la conciencia, a ver, tócate dónde está la conciencia. Pues no sabemos dónde está. Bueno, uno se coloca la cabeza, aquí, ¿va? Pero es como la mente, pues, ¿verdad? Uno no sabe en qué parte físicamente del cuerpo está, se compone de muchas. Pero esto es algo espiritual. Entonces, donde el hombre no puede llegar, sí puede llegar la sangre de Cristo, pero para esto necesita fe. Necesita que la gente crea que hay esperanza. Sí. Sin fe, todas las obras son muertas, no va a suceder nada, ¿va? Porque tremendo, no hay fe. Por eso es que reprendemos todo espíritu de muerte y por eso es que tú que nos estás escuchando, es necesario que nos despojemos de toda culpa, nos despojemos de toda acusación hoy, porque no podemos seguir viviendo una vida con culpas. Está bien, tuviste tú la culpa de cualquier problema, pues que lo lamento, pero si estás respirando, si estás con vida, hay esperanza, ¿verdad? Y la esperanza que el Espíritu Santo trae es que derramó el amor de Dios en nuestros corazones y nos dio una esperanza que no avergüenza. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿verdad? Así que hay solución para la culpa. Y para todo. Y para todo, ¿verdad? Y aquí vamos a ver más adelantito cuál es la solución también a la culpa, ¿verdad? Primero Dios nos dé el tiempo para... Miremos otro pasaje de la Biblia. Salmos 31:10. ¿Qué dice? Mi vida se gasta en la tristeza, mis años se van en gemidos, por mi culpa decae mi vigor y se consumen mis huesos. Wow. Ahí ya está atacando el cuerpo. Sí. Primero la mente, la conciencia, pero ahora ya físicamente. Fíjate que aquí el primer ataque es al alma, ¿verdad? Ajá. A través de la tristeza. Y entonces, pero mira que es una tristeza que es un ataque tan bien orquestado que el Señor reprenda eso porque no dura un mes, no dura 2 días, va por años. Primero empieza por poquito, una tristeza leve, después te pones a reír y luego viene otra tristeza y así va agrandándose la tristeza, pura bola de nieve, ¿verdad? Que empieza por poquito y sigue grande. Y entonces va comiéndote los años, pura langosta, ¿verdad? Va comiéndote los años, ¿verdad? Los años que se comió la oruga. Y entonces estos gemidos son de dolor. De lamento, de reproche. Mejor esa palabra, son de lamentos. Y como Job, le preguntaron a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y él dijo 120 años. Pocos y malos, ¿verdad? Pero 120 años ni son pocos. Ni son malos. Y malos no sé cómo. Y no todos han de haber sido malos. Yo no creo que una persona ha vivido 120 años malos. Yo no creo que tú, si tienes 30, 40, 50, 60, 70, yo no creo que todos los años fueron malos, más de algún momento de alegría y de bendición Dios te permitió. Sí. Entonces, pero uno lamentablemente lo ve todo malo. Es que sí, ¿Por qué será el ser humano así? Porque, no malagradecido realmente. No, yo tenía un profesor que él tenía una pizarra blanca y un día nos puso un puntito y nos dijo, ¿qué ven ustedes ahí? El punto, dijimos todos. No, hombre, ahí está la pizarra blanca, grandísima. Pero uno solo ve la pequeñez, ¿verdad? Uno es malagradecido. Sí. No, eso es lo que tal vez un errorcito lo cometes en una gran ceiba, en un gran árbol, frondoso. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Y entonces sigue diciendo, por mi culpa y por mi gran culpa, dijeron aquella religión, ¿verdad? Por mi culpa, aquí, mira. Cae su vida.
tus fuerzas. Fuerzas. Aquí pierde las fuerzas. Ya Y no le importa nada. entonces, cuando pierden las fuerzas, aquí viene algo que se llama desánimo. Entonces ya se unen dos potestades, la tristeza y el desánimo. Y el desánimo. Y entonces ahora... Y ahí lo acompaña la depresión. Sí, pero ahora viene el peor ataque. El jaque mate viene ahorita. Porque dice, y se consumen mis huesos. Y la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 10, versículo 10, que Dios, nuestro espíritu, que Él nos dio, el espíritu humano, habita en los huesos. Y entonces por eso es que al Señor Jesucristo no le quebraron los huesos cuando estaba en la cruz del Calvario, porque no le quebraron el espíritu. No le quebrantaron el espíritu, ¿verdad? El Señor dio permiso que le torturaran el cuerpo, pero no el alma ni el espíritu a través de sus huesos. Por eso es que Él entregó su vida. Entonces mira cómo va avanzando la culpa, pues. Primero entra la tristeza y la tristeza trae, por mi culpa, estoy sin fuerzas. La culpa te provocó la tristeza. Sí, y te quita las fuerzas. Y por eso es que la gente ya no tiene ánimo de defenderse. Dice, levanten las manos, vamos a orar. Es un cansancio. ¿Para qué? Un cansancio físico, emocional y físico. Psicológico, ¿no? mental, espiritual, todo. Pero lo que me impacta es que dice, se consumen mis huesos. Y entonces, ¿te acuerdas de aquel valle de huesos secos? Y tremendo ese. Pero Dios dio el soplo. Mira, el soplo, la el palabra, Espíritu Santo, la palabra. Mira qué tremendo lo que tú estás diciendo, porque era un valle de huesos muy secos, grandísimos. Y ahí eran físicamente, pero así podemos estar espiritualmente. Sí, y al olor empezó a soplar el espíritu y al olor empezaron a cobrar vida. Al olor del agua reverdece uno, ¿verdad? Aunque uno fuera cortado. Entonces imagínate lo que decía David, cuando caí en mi pecado, mis huesos se consumían. Pero hay otra versión que dice, cuando caí en mi pecado, me envejecí. O sea, que el pecado envejece. Entonces aquí viene algo muy grande. Esto de consume mis huesos es que cuando la gente ya se le afecta al espíritu, empieza el decaimiento y el envejecimiento. Sí, porque se demuda el rostro y un corazón alegre hermosea el rostro, dice la palabra, ¿verdad? Pero si estás culpando, si tienes culpa, estás amargado, triste y todo eso, pues se va a demudar tu rostro. Y se nota, ¿verdad? Cuando alguien está demudado, está triste. Por eso, nota en el rostro. Por eso es que leímos al principio, ¿verdad? Que la sangre de Cristo roció nuestra conciencia para liberarnos de la culpa. Por eso es que empezamos con la medicina para diagnosticar la enfermedad. Ahora, miremos otro pasaje, creo que es... Salmos 19:13. ¿Qué dice Salmos 19:13? Purifícame de esas faltas que me son ocultas y líbrame de cometer maldades voluntariamente. Ayúdame para que ellas no me dominen. Solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Ay. Solo este pasaje merece que lo desglosemos, ¿verdad? Cuántas cosas ocultas hay en el ser humano que uno ni las conoce. Sí. ¿Ya? Sí. Por eso es que, mira, el salmista decía, purifícame de esas faltas que me son ocultas, es decir, pecados, ¿verdad? De esas actitudes que yo tengo, que yo no sabía que tenía. Porque, mira, a veces uno en el enojo, tiras algo. Sí. Y esa actitud, ¿quién te la enseñó? Sí, ¿por qué lo hice? Ni sabías que tenías eso también. ¿Por qué le tiré este sartén con aceite hirviendo? ¿Verdad? Es un ejemplo. Y dice, ¿por qué lo hice? O sea, son faltas ocultas. Y entonces el salmista decía, purifícame esas faltas ocultas. Porque esas faltas ocultas me hacen cometer maldades voluntariamente. O sea, porque dominan mi carácter. Pensado. Es que dominan tu carácter, lo haces voluntariamente. Pero ¿será que eso lo pudiste haber arrastrado de lo familiar o adquirido ahí? Sí. ¿O aprendido en tu...? Las dos cosas. ¿Verdad? Las dos cosas. Lo pudiste haber heredado ancestralmente o lo adquiriste. ¿Será que el enemigo mete el dardo para que actúes de esa manera? Es que las dos cosas, porque si uno adquirió eso, el enemigo tiene derecho para meterte un dardo. Pero si tú no adquiriste eso, el enemigo no te puede atacar de esa manera, ¿verdad? Por ejemplo, a mí no me puede atacar el enemigo con tentación de cocaína, porque yo nunca la probé, gracias a Dios, siempre la detesté, ¿verdad? Pero a otra persona que salió de eso o que está en eso, sí la puede atacar con eso, porque es el campo de estudio que el enemigo hace, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y entonces dice aquí el salmista, ayúdame.
para que ellas no me dominen. ¿Cuáles estas cosas ocultas? La maldad. Sí, las cosas ocultas dominan. Y entonces dice que esas cosas ocultas lo hacen hacer él culpables, porque como hace maldades, esas maldades le generan culpa. Y entonces dice, solo así podré estar libre de culpa y de multiplicar mis pecados. No dice de sumar, sino que dice de multiplicar los pecados. Entonces nosotros, yo creo que una de las cosas para ser libre de las culpas es decirle al Señor que nos purifique. Tremendo. Nosotros debemos de pedir. Por eso hay un corito que me gusta mucho cuando ustedes lo cantan, que dice, purifícame y lávame, renuévame. Me gusta mucho eso porque ese coro es una administración al espíritu. Yo creo que debemos de purificarnos todos los días, ¿verdad? Sí, todos los días de nuestra vida. Y pedir perdón al Señor de toda culpa, de todo pecado oculto que pueda haber en uno, que te hacen que voluntariamente muchas veces actúes mal, erróneamente. Sí. Fíjate que tú dijiste algo, ¿será que lo pudimos haber adquirido o será que lo pudimos haber heredado? Las dos cosas. O aprendido. Las dos cosas. Las dos cosas. En el mundo, ahí también aprendes cosas. Ahí lo adquiriste. Entonces, ahora hay que desintoxicarnos nosotros de eso, ¿verdad? Hay que decirle al Señor, en primer lugar, que nos libere de toda herencia ancestral. Pero pedírselo al Señor con vehemencia y con convicción, decir, ayúdame, porque dice la Biblia que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y que si nos acercamos a Dios y le pedimos, Dios lo hará. Sí. No, y qué bonito ese Señor, porque tenemos acceso directo a Él, ¿verdad? Al Padre. Y si entramos con corazones contritos, Él no desprecia un corazón contrito y reconociendo. Sí, Dios es bueno, Dios nos ayuda. Y Él extiende su cetro de misericordia. Y nos ayuda, ¿verdad? De una manera poderosa. Ahora, ¿qué te parece si miramos otro pasaje de la Escritura? Proverbios 5:22. ¿Qué dice? El malvado se enreda en sus propias maldades y es capturado en el lazo de la culpa. ¡Fua! Santo Dios. Ahora, mira tanta maldad hay en el ser humano. Mira qué tremendo, porque es que el ser humano, mira. Incluso hasta en los hijos del Señor hay maldad. Lo que pasa es que, mira. Tanto se le permite al enemigo para que en un hijo de Dios venga la maldad. No, lo que pasa es que Dios nos dio libre albedrío. Y entonces uno decide. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos que tomar una decisión. Por ejemplo, usted que está escuchando este programa tiene que tomar una decisión. Y entonces dice la Biblia, dice que el Señor Jesucristo dijo, pongo delante de ti el camino de la vida, el camino de la muerte. Sí. Escoge pues el camino de la vida. O sea, Él nos da derecho a escoger. Entonces, nosotros tenemos que escoger andar sin culpa, ¿verdad? Pero nota algo, el malvado se enreda en sus propias maldades. Hay un lazo que se llama culpa. O sea, yo me imagino que el enemigo está así como aquellos vaqueros, ¿verdad? Y ve al ternerito, a la ovejita así, y le lanza el lazo de la culpa para amarrarla al error, amarrarla al pecado, amarrarla a la circunstancia que ella cometió, a la culpa, para no dejarla avanzar. Mira, y el lazo es algo así que lo amarra y le da un poquito de cuerda para que avance, pero de ahí para allá no puede avanzar. Y hay gente que dice, no avanzo, hasta aquí puedo llegar, siempre es lo mismo, porque hay un lazo que lo tiene amarrado a una culpa. Hay que cortar eso. Hay que cortar eso. ¿Y a través de qué? De la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es que no hay de otra. No hay de otra. Sí se puede. Sí se puede. Salir de ese lazo del cazador, de la culpa. Y de todos los lazos habidos y por haber, sí se puede. Sí, porque hay millones de tipos de lazos, ¿verdad? No solo de culpa, sino que de vicios, lazos de pecado, lazos de todo. Veremos cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Aprovechemos a mirar otra culpa, por favor. Proverbios 28:17. ¿Qué dice? El hombre cargado con culpa de sangre humana, fugitivo será hasta la muerte, que nadie lo apoye. Sí, mira, la idea de poner este versículo es solo con la parte donde dice, la que voy a subrayar ahorita, ¿verdad? El hombre cargado con culpa de sangre humana, hasta ahí. Puede ser que alguien derramó sangre inocente, puede ser que alguien mató a alguien, o puede ser un aborto. Un aborto, muy bien dicho, un aborto. Una mujer que se sintió sola y dijo... No tuvo salida más que abortar. O se pusieron de acuerdo con el esposo y dijeron, bueno, abortemos, ¿verdad? Y entonces esa es una culpa. Esa es culpa de sangre.
Y entonces ahí muchas veces uno dice, santo Dios, ¿verdad? No puedo avanzar, pero porque tenemos las manos derramadas de sangre. Pero gracias a Dios que el derramamiento de sangre, Dios lo sanó con el derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que es importante que nosotros entendamos que, como tú dijiste, hay solución para todo. Hay perdón para todo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es clama a mí y yo te responderé, ¿verdad? Entonces, si alguien derramó sangre inocente, si alguien cometió un aborto y se siente tan acusado, tan señalado, tan culpable. Sí, o te voy a decir tal vez algo que va a parecer absurdo para alguien, pero no es absurdo. Pero, por ejemplo, alguien que mató un perro o un gato, ¿verdad? Le dio veneno y lo tiró por puro placer de matarlo. Eso es derramar sangre también, ¿verdad? Porque dice la Biblia que el impío trata mal a su bestia. Y entonces Dios mira esas actitudes. Y hay que pedirle a uno perdón, decir, Señor, derramé sangre, ¿verdad? Sí. Qué tremendo. Yo me ahorita recuerdo, me acordé yo de cuando yo tenía como 12, yo también 12 me 15 recuerdo años. de algo ahorita. Fíjate, había un río y había unos patitos lindos. Ay, no conté. Pero eso, mi maldad, agarré unas piedras y se las tiré y los maté. ¿Hace cuánto fue eso? Ay, no. Me iba a orar por ti para perdonarte, escribirte esa. Y nunca se me olvida eso. Dije, oh, qué maldad la mía de no me estaban haciendo nada los patitos, los bebecitos, y les tiro las piedras. Pero aclara que era niño que no fallaron. Sí, tenía como 12 años, tenía como 10, 12 años. Fíjate pues, eso. En algo pues. Eso, aunque no es un delito penado por la ley, pero sí son actitudes que nosotros, y mira qué lindo que tener la libertad de contarlo en público porque Dios ya te perdonó, pero por si hubiese algo todavía ahí, está la sangre de Cristo para limpiar nuestro carácter. Pero a mí también me pasó algo, ¿verdad? Que me da mucha vergüenza contarlo, pero bueno, gracias a Dios, Dios nos perdonó, siempre con un animalito, ¿verdad? Pero nosotros, sí, ¿sabe qué pasa cuando alguien hace eso con un animalito? Puede ser que haya crueldad en nosotros. Es de examinar el corazón, ¿verdad? Ver qué hay. El corazón es engañoso. Sí, y quitar toda culpa de sangre, ¿verdad? A veces aquí dice de sangre humana en ese pasaje que ahorita le voy a volver a poner ahí, ¿verdad? Culpa de sangre humana. Así que si aquí hay alguien conectado con nosotros que derramó sangre inocente a través de un aborto o a través de que mató a alguien, ya sea por defensa personal o no, pues Dios es el que pesa todas las cosas. Y si hoy tú estás escuchando abogado este tiene programa, con el Padre, ¿verdad? Para ser perdonado y quitar toda culpa y ser libre de esa culpa. Sí, si estás escuchando este programa ahorita, esta palabra, es porque seguramente Dios tenía esta palabra para ti, para hacerte libre de esa culpa en el nombre poderoso. De parte de Dios te digo, eres libre de esa culpa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Sigamos avanzando porque hay mucha información. Proverbios 12:13. ¿Qué dice? El perverso se enreda en la culpa de sus labios, pero el justo escapa a la acechanza. Mira qué tremendo esto, porque ahora vemos que la culpa viene por medio de los labios, porque alguien se puede enredar. La Biblia dice, el que mucho habla, mucho peca. Y entonces ahí debemos de cuidar qué hablamos, porque qué hablamos es la puerta, es una puerta, nuestra boca es una puerta. Porque por nuestra boca entran cosas, entra el alimento, por nuestra boca entra la santa cena, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Y nuestra boca, con nuestras palabras, abrimos puertas espirituales o cerramos puertas espirituales. Y declaramos bendición o maldición, también podemos declarar muerte a alguien. Sí, hombre, yo creo que hay que agarrar la vida cristiana en serio. Sí, la verdad que sí, porque muchas veces nos dejamos llevar y cuando queremos alcanzar las palabras ya se fueron. El Señor ponga un carbón encendido, así como le puso el profeta, ¿verdad? Sí, y mira, esto va aunado con este pasaje, ¿verdad? El siguiente. ¿Qué dice? Mateo 12:37. Ten en cuenta que por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Sí, o sea, mira, nosotros vamos a subir a un tribunal. Nosotros vamos a subir a un tribunal, hermanos, donde vamos a dar cuentas por cada palabra que salió de nuestra boca. Entonces, nuestras palabras nos pueden hacer inocentes o nos pueden hacer culpables. Las que nos hacen inocentes son cuando pedimos perdón y decimos, Señor,
fallé, perdóname, mira toda la ensarta de groserías que dije, todas las mentiras que he dicho, todas las palabras vanas, que todos los insultos, todas las ofensas que he hecho, Señor, perdóname. Y entonces ahí se quitaba la culpa, porque por tus propias palabras eres declarado inocente. Pero si uno dice sapos, culebra, rayos y centellas, ahí la culpa entra y dice, no, aquí me agarro y lo tomo. Y entonces viene y la culpa toma la boca. Y cuando toma la boca, la cierra, la neutraliza. Y entonces le dice a los demás, hey, 8 peores, ¿verdad? Sí. Vengan, destruyamos a esta vida. Sí, 7 peores, llama a 7 peores, ¿verdad? Sí. Y entonces empieza una destrucción terrible. Tremenda vaina. Que el Señor se apiade de nosotros. Se apiade de nosotros. Por eso es que vamos rápido, porque necesitamos ver varios versículos, porque ahorita va a venir ya la medicina, ¿verdad? Muy bien. Proverbios 21:8. ¿Qué dice? El culpable camina por un sendero torcido, el inocente anda por un camino recto. Ahora, ¿qué hace la culpa? La culpa lo que hace... Tuerce tu camino. Sí. Te desvía del propósito y los planes del Señor. Sí. Te hace caminar por sendero, te saca del camino. Y el camino recto, ¿cómo se llama? Jesucristo. ¿Verdad? O sea que la culpa... es el camino, la verdad y la vida. La culpa, el propósito que tiene es de desviar a la gente del camino de Cristo. Una persona culpable que pecó, lo primero que hace es apartarse de la iglesia. Sí. Una persona que le falló a Dios busca cualquier cosita, cualquier pretexto para alejarse de Dios. Qué sutil es el enemigo, ¿verdad? Que hace que esa persona se sienta tan culpable y que se aleje en lugar de uno decir buscar ayuda, pero qué tan difícil es buscar ayuda, ¿no? Sí, pero por eso lo que pasa es que debemos de entender que la culpa hay que despojárnosla. Y se cree que la solución a la culpa es alejarse, es cuando más el enemigo viene y te... Sí, porque te sales del camino y a la hora de salir del camino, te ataca y te parte en 3 pedazos, ¿verdad? O en 4. Miremos otro. Proverbios 9:3. ¿Qué dice? La necedad del hombre le hace perder su camino. Su corazón se irrita y echa la culpa al Señor. Muy bien, aquí viene algo muy tremendo. Wow. Porque aquí entonces ya vemos algo muy tremendo. La necedad. Esta necedad es una potestad. Es la antítesis de la sabiduría. Esta necedad le hace perder su camino. Lo que ya vimos anteriormente, el camino es Cristo. Luego esta necedad ministra aquí el corazón y hace que el corazón se irrite. A ver, ¿qué entiendes tú por un corazón irritado? Que está molesto, enojado, frustrado, colérico. No le pueden decir nada. No, pues, intocable. No puede amar al Señor. No. Y entonces, como no puede amar al Señor, ¿qué hace? Le echa la culpa a Dios. Sí, le echa la culpa al Señor. Que por él está pasando esto, que porque Dios es malo, que porque Dios es... ¿Dónde estás, Señor? Sí. ¿Dónde estás? Porque me pasó esto a mí, o porque me tocó vivir en mi esto. Sí, pero todos miramos la culpa, ¿verdad? Mira cómo la culpa es tan tremenda, porque la culpa te hace sentir culpable y también te hace hacer culpable a la gente o te hace hacer culpable al mismo Dios, ¿verdad? O sea, la culpa es tremenda, hermanos. Tenemos que despojarnos de eso, ¿verdad? Y wow, ya llevamos 40 minutos. ¿Y pero hay que buscar la solución. Hay que buscar la solución, no podemos quedarnos así, ¿verdad? Y entonces vamos a decir... Porque puede decir alguien, pero pastor, ¿cómo hago para...? Nosotros dijimos la primera, que era la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero ahora miremos otro. Ok, ¿qué es la administración? ¿No? Sí. Ok. Ajá, ¿qué dice? Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Muy bien. Entonces Dios quiere hoy expiar, hacer una expiación de la culpa. De la culpa. Con misericordia y con la verdad. La verdad se llama Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. El Padre teniendo misericordia, dándonos la verdad. Ahora, este libro de Proverbios, hay varias versiones que dicen cómo se debe de quitar la culpa. Por ejemplo, hay una Biblia que se llama la Serafín Aucejo, que dice que la culpa se expía con bondad y lealtad, ¿verdad? Dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento y la lealtad de decir, ya no voy a volver a fallar. Como dice el corito, va, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Sí, qué tremendo eso, ¿verdad? Luego esta versión BNP dice que la culpa se expía con la bondad y con la verdad, ¿verdad? Volvemos otra vez, la bondad de Dios y la verdad de Él.
esta versión que es la CE dice que la culpa se expía con amor y con fidelidad. Entonces, cuando viene Dios y empieza a derramar su unción de bondad, porque el amor cubre su unción multitud de lealtad, faltas, exacto, de verdad, y empieza a venir el amor. ¿Cómo dijiste ese pasaje? Que el amor de Dios cubre multitud de faltas, de pecados, cubre de culpa. Y dice que el perfecto amor echa fuera. La culpa. Echa fuera la decir, culpa. El temor, pero veámoslo ahorita en que la culpa. Sí, la culpa. Pero aquí también derrama algo, la fidelidad, ¿verdad? Mira qué lindo. Hoy Dios quiere quitar la culpa y en lugar de quitarla a golpes, en lugar de quitarla juzgándote, señalándote, Dios te la quiere quitar con amor, ministrándote bondad, lealtad, verdad, amor y fidelidad. Pero también, como el pasaje que acabamos de leer, existe la misericordia y la verdad. Y esta Biblia platense dice misericordia y fidelidad. Entonces Dios quiere quitarnos la culpa con 6 ministraciones. A ver si los puedo señalar aquí. Bondad sería la primera, ¿verdad? 1, Lealtad 2. Sería la 2. ¿Verdad? 3. Muy bien. Amor 4, y fidelidad 4 y 5, ¿verdad? Muy bien. Misericordia 6. Bueno, verdad ya está aquí arriba, misericordia está aquí arriba y fidelidad está. Entonces, 6. Y mira, qué tremendo, porque en gematría bíblica, el 6 significa el número del hombre. ¿Verdad? Entonces, Dios quiere hoy hacerte libre de la culpa, ministrándote la bondad de Dios que te conduce a arrepentirte. La lealtad de Dios para que ya no vuelvas a fallar. La verdad de Dios para que seas genuino. El amor de Dios, como dijo mi esposa, porque te cubre y que cubre la multitud de faltas, y el amor es la fuerza más poderosa del universo, que por un acto de amor somos salvos, porque por amor dio el Señor a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere darte fidelidad para que seas fiel al Señor. Aunque somos infieles, aunque somos infieles, Él permanece fiel. Sí. Pero Dios quiere que tú y yo seamos fieles y quiere darte misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Es como que dice, fallaste, o que yo ya te perdoné. ¿Sabes cómo me imagino yo a la mujer del acto del adulterio? Es que ese es un gran ejemplo para mí, porque en todas las áreas que miro, siempre le encuentro una enseñanza. Ella tenía toda la culpa encima. La habían capturado en el hecho, no lo podían negar. La ley decía que la tenían que matar. La llevaron a juicio. Todas las pruebas estaban en contra de él. Toda la sociedad. Y el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te culpan? Los que te acusan, ¿va? Ninguno ha quedado, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Le quitó la culpa. Y al quitarle la culpa, ella ya pudo vivir. Entonces, si el Señor lo hizo con esa mujer, sí. ¿Cómo no va a hacerlo? ¿Cómo no lo hará con nosotros? No, mira, voy a decir algo atrevido, pues no importa el pecado que hemos cometido. La verdad, lo que importa es que nos arrepintamos. Y como tú siempre decís, ¿verdad? No importa cómo hemos iniciado, lo importante es cómo vamos a finalizar, a terminar. Sí, que Dios nos ayude, ¿verdad? Y así que sé libre tú de toda culpa en el nombre de Jesús. Solo te dejo que me quedó grabado en mi corazón. Mira, Salmo 51:4. Lávame a fondo de mi culpa, purifícame de mi pecado. Esta palabra me gustó mucho. Lávame a fondo. Quiere decir, lávame por dentro, lo más profundo de mi ser. De las coyunturas. Quítame la culpa desde lo más profundo de mi ser. Entonces, Dios te quiere lavar hoy, y te quiere lavar con el agua del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es agua. Yo quiero cerrar con estas palabras, pero no sin antes saludamos, ¿va? ¿Qué te parece si saludamos? Vamos a saludar rápidamente. Antes de cerrar, vamos a saludar. Voy aquí primero, hermana Esther de la Rosa. Hoy sí estuvo. Felicidades. Espero que te siga conectada. Bien. Hermana Rufi Morales, allá en Acosari, la bendecimos también, ¿verdad? Hermana, ¿te quieres saludar tú a alguien más? Sí, hermana Verónica desde allá de Nacosari también. Nacosari, ajá. ¿O ya lo había mencionado? No, hermana Rufi mencioné. La hermana Keren López también. Muchas bendiciones, hermana Keren. Amén, gloria al Señor. Qué bueno que esté conectada. Hermana Lorena López, ¿verdad? La bendecimos también en el nombre de Jesús.
Hermana Susanita Zúñiga. Siempre ahí fiel, ¿verdad? Presente. Hermana Lucy, hermano Francisco y hermana Paloma. Un abrazo a los tres, ¿verdad? Gloria al Señor por sus vidas. Hermana Lu López, ¿verdad? Sí. Ellos son de Veracruz, ¿verdad? Que están con el pastor Eugenio. Hasta allá les mandamos un abrazo. Amén. Amén. Y hermana Rocío Pellegrini también. Saludamos. Nuestra vecina. La bendecimos en el nombre de Jesús. Hermana Belsi, de Guatemala. La bendecimos amiga, en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Quién más estuvo con nosotros aquí? Hermana Julie GT, la pastora anda en Guatemala, la bendecimos ahí. Pastora de los Mochis, ¿verdad? Así es. Una bendición, la hermana. Gracias por vernos, ¿verdad? Porque ella tiene muchas cosas de Dios también. Y Albación también, no sé cómo se llama. Albación. Ajá, pero también lo bendecimos también, ¿verdad? Lo hemos visto en varias transmisiones y lo bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Creo que esos son todos los que tenemos por hoy. Hermano Salvador. Hermano Salvador también está conectado. Sí, ahí dice Salvador. Gloria a Dios, lo bendecimos al hermano Salvador, qué bueno que está aquí en sintonía de conversando la palabra. Y si alguien se nos pasó, les pedimos perdón, ¿verdad? Por no haberlo saludado, pero igual los bendecimos a todos aquellos que nos escucharon y que nos escuchan y que están conectados. ¿Quieres cerrar con algo tú? Ay, pues, mis amados hermanos, solo pidámosle, clamemos misericordia al Señor, ¿verdad? Para que Él nos ayude a que salgamos de este hoyo de la desesperación, de la culpa, ¿verdad? Es un tiempo donde, pues, estamos viviendo tiempos finales, pero la misericordia de Dios es tan grande que yo sé que aunque caigamos una y otra vez, aún en la séptima se levanta, Amén. ¿Verdad? Entonces tenemos que levantarnos. Y yo sé que el Señor nos va a la victoria. Solo dispongamos, creamos y pidámosle al Señor. Amén. Amén. Deseo que el Señor te bendiga y hoy, como un acto de fe, en el nombre de Jesús, toda culpa que había sobre tu vida, en tus hombros, por las malas decisiones que habías tomado y no te habías dejado avanzar, con la autoridad que Dios me ha dado para bendecir, para edificar, como dice el apóstol Pablo, yo vengo hoy tomando esa culpa y la vengo quitando de tus hombros y la vengo poniendo a los pies de mi Señor Jesucristo. Amén. Y te vengo diciendo de parte de Dios, sigue adelante. Amén. Sigue caminando, que lo mejor está por venir. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos el próximo martes, si el Señor nos da la vida y lo permite. Así es. Aquí en Conversando de la Palabra de Dios. Y aprovechamos para invitarte al culto aquí, si tú estás en los alrededores de Hermosillo. De nuestros cultos son los miércoles y viernes, ¿verdad? Miércoles a las 7 de la tarde y los domingos tenemos 2 servicios, uno a las 11 y uno a las 7 de la tarde también. Así que estás cordialmente invitado. Si tú deseas ir a visitarnos, a conocer. A congregarse de una vez. Pues eres bienvenido y te puedes quedar también. Amén. Amén. ¿Y cuál es la dirección? Avenida D56 entre calle I y calle J de la colonia Arcoíris. Amén. Te bendecimos en el nombre de Jesús y esperamos verte en la próxima transmisión. Que Dios te bendiga y Dios te guarde poderosamente. Bendiciones.